Revista Insight. Fotografía de Angélica Lenz. Fotografía de Lismith García. Fotografía de Angélica Lenz con mariposas. Fotografía de Lismith García en aro de luz. Fotografía de ambas haciendo un ojo. El Senado de la República agradece su presencia y les da la más cordial bienvenida a las actividades del foro Raras pero no invisibles, enfermedades visuales de origen genético, evento organizado por la senadora Eva Galán Caletti. Para celebrar este evento saludamos en primer término a los integrantes del presidio que nos acompañan. Damos la bienvenida a Lismith García, coorganizadora de este foro. Está con nosotros la licenciada Pamela López de la Fundación Mirada, Escarga y Retina. Bienvenida. Saludamos con gusto a los distinguidos panelistas. Encuentra con nosotros la doctora Tania Ordaz, médico especialista en genética de la alta especialidad de oftalmogenética del Instituto de Oftalmología Conde de Valencia. La doctora en Ciencias Marisa Aguilar, técnico en investigación del Instituto de Oftalmología Conde de Valencia. El doctor en Ciencias Oscar Chacón Camacho, médico genetista del Instituto de Oftalmología Conde de Valencia. El doctor en Ciencias Juan Carlos Centeno Ruiz, jefe del Departamento de Genética del Instituto de Oftalmología, también del Conde de Valencia. De esta misma fundación saludamos a Carmen Abella de Uslar, subdirectora de vinculación de dicho instituto. De igual manera saludamos a Angélica Les Tienman, a la doctora, bienvenida. También está con nosotros el doctor Francisco Martínez Castro, representante en América Latina de International Agency of Preventing Blindness. Bienvenido. Aquí está. Y también se encuentra con nosotros el doctor Santos Rafael Atilano del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. ¿Sí está con nosotros? Saludamos la presencia de todas y todos ustedes, así como de los medios de comunicación que se han dado cita con nosotros. Bienvenidas, bienvenidos al Senado de la República. Y bien, a continuación, para dar la bienvenida a este evento, tiene la palabra la licenciada Pamela Coral López. Adelante. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Pues voy a dar la bienvenida. El tema del foro es raras pero no invisibles, enfermedades oculares de origen genético. ¿Qué más raro que una mutación? La falta de información, siendo que la discapacidad visual es la segunda causa de discapacidad en el mundo. Aquí unos datos. 10 millones de personas en América Latina tienen discapacidad visual. El 80% de estas tenemos baja visión. 1.600.000 personas tenemos discapacidad visual en México. De cada 7 personas con discapacidad visual, solo una es ciega. Campeche y Tabasco tienen la mayor cantidad de discapacitados, con más del 30% de su población afectada. Nosotros también tenemos un lugar, aunque no lo quieran ver. La intención de este foro es acercar a la comunidad de baja visión con los especialistas médicos y las personas que construyen las leyes en México para así unir fuerzas en contra de la discriminación, exclusión y falta de información. Hemos hecho el ruido suficiente como para que en la literatura jurídica de nuestro país aparezca por primera vez el término baja visión, en una iniciativa de ley, la cual agradecemos a la senadora Eva Galán y a todo su equipo el haberlo hecho una realidad.
Este suceso quedará plasmado en la historia médica de México y servirá de parteaguas para futuras regulaciones. Por último, queremos agradecer el grupo de Mirada Stargardt y Retina, al equipo médico del Instituto Conde de la Valenciana, que es su nombre correcto, que sin más beneficio que el de la satisfacción de ayudarnos, nos han orientado y apoyado en todo este camino. Por todo esto y más, gracias. Bien, muchas gracias a la licenciada Pamela Coral López por sus palabras de bienvenida de la Fundación Mirada Stargardt y Retina. Y bien, a continuación vamos a darle el uso de la voz a la coorganizadora de este foro, Alice Smith García, para moderar este bloque de ponencias, este primer bloque. Adelante. Bien, vamos a dar inicio a la primera ponencia con el tema Causas de discapacidad visual en un hospital pediátrico de referencia nacional. Le solicitamos al doctor Juan Carlos Juárez Echenique del Instituto Nacional de Pediatría sea tan amable de hacer uso de la voz. Bueno, muchas gracias por la invitación, doctor Centeno. Es un placer para mí estar aquí presente. Si hay algo que nos interesa como oftalmólogos, más como oftalmólogos pediatras, es prevenir, si es en medio de lo posible, la discapacidad visual. Yo tengo la fortuna de trabajar en un hospital pediátrico, el Instituto Nacional de Pediatría, que junto con el Hospital Federico Gómez son los dos hospitales en la Ciudad de México de referencia de padecimientos complejos de alto nivel pediátricos, de pacientes no derechohabientes. Y tenemos la fortuna de contar con el apoyo, realmente coordinamos muy bien con el Conde de la Valenciana, con la Ceguera, con el Hospital de la Luz, por parte de oftalmología y también por parte de genética. Prácticamente nos conocemos en forma personal y cualquier paciente que tengamos raro, que no tenemos el apoyo en el instituto de un servicio de genética como lo que cuenta el Conde de la Valenciana o un servicio de rehabilitación como lo cuenta el Hospital de la Luz con el Cavivi o Cresidevi con el Hospital de Conde de la Valenciana, nuestros pacientes son referidos allá. Si bien también vemos las enfermedades raras, como mencionaron, las enfermedades raras de la retina, que en sí son importantes. Soy presidente de la Asociación Mexicana de Pediatría también y este año me tocó a mí organizar precisamente el congreso de nuestra asociación y dentro de los temas que presentamos fue avances en terapia génica de enfermedades genéticas, porque es una realidad que nos está alcanzando. Hay enfermedades de origen genético raras que ya cuentan con tratamiento. El tratamiento es muy caro, prácticamente $1 millón, lo comentaba el doctor Mendoza. Sin embargo, esto, igual que pasa con las enfermedades, en 10, 20 años va a ser mucho más accesible y nos va a llegar a nuestra población. Pero me encargaron a mí hablar de lo que vemos en el Instituto Nacional de Pediatría. ¿Tienes el...? Y es un poco diferente a lo que ven en hospitales oftalmológicos, porque lo que comentaba es un hospital pediátrico, un hospital de tercer nivel de alta especialidad pediátrico. Y somos centro de referencia, lógicamente, de la Ciudad de México y prácticamente de los estados del sur del país. También nos llegan pacientes del norte, pero realmente los pacientes del norte van más a Guadalajara, van más a Monterrey. Nosotros somos centro de referencia del centro y centro-sur de la República. No somos un hospital oftalmológico como el Conde de la Valenciana, como otros hospitales oftalmológicos, somos un hospital pediátrico y nos llegan pacientes realmente de alta especialidad pediátrica, pero muchos de ellos conllevan patologías oculares, tienen consigo patologías oculares y nosotros como oftalmólogos que trabajamos ahí, como oftalmólogos pediatras,
nos toca el trabajo de dar tratamiento, rehabilitar, hacer cirugías de estos padecimientos. Por eso mismo tenemos pacientes oncológicos, pacientes con síndromes genéticos, que aquí entran las enfermedades de la retina. Hay muchas enfermedades de la retina de origen genético que conllevan alteraciones sistémicas. Hay que estudiarlos en forma multidisciplinaria y en el hospital contamos con los especialistas. Tal vez no contamos con los estudios de laboratorio y gabinete, sobre todo los estudios de genética, de ahí del apoyo que tenemos con el Condado de la Valenciana, pero sí contamos con el personal médico de asistencia para estos pacientes. Prematuros. Los prematuros están en hospitales ginecológicos, en las clínicas de maternidad. Sin embargo, nosotros somos un hospital de referencia y sí nos llegan pacientes prematuros. Y la prematuridad es un problema actualmente que causa discapacidad y ceguera. Y es la principal causa de ceguera a nivel nacional, en edad pediátrica y en Latinoamérica, en los países de desarrollo. Y, lógicamente, aquellos padecimientos multidisciplinarios. Voy a hacer un pequeño resumen, sería extensísimo hablar de todas las patologías que vemos en mi hospital. Vamos a ver sobre las más importantes, pero antes de hablar de esto, quiero mencionar la que sigue. Algo importante, como mencionaba la licenciada previamente, tenemos una ley general de salud, tenemos un diario oficial. Esto es importante. Desde el 2013, en la Ley General de Salud está publicado que se debe de hacer un tamiz ocular a la 4ª semana de nacido para prevención de aquellas enfermedades que puedan provocar ceguera y la revisión de la retina al prematuro. Son leyes que ya están publicadas, no hay que hacer nuevas leyes. Sin embargo, del 2013 para acá, son leyes muertas, son leyes que no se ponen en práctica. Tan es así que todos los médicos que trabajamos en el sector salud hemos cooperado, sabemos de qué son estas guías, son las guías clínicas, que las hacen en forma multisistémica, Seguro Social, ISSSTE, SEDENA, Salubridad, las academias, y que son guías para médicos de primer contacto, de primer nivel, para hacerlos como algo sencillo de referencia, de hojearlos, están prácticamente en internet, ustedes las pueden buscar. Hay múltiples patologías, de patologías oculares hay múltiples patologías, de retinopatía diabética, retinopatía del prematuro, pero en cuanto a tamizaje, hay la guía sobre tamiz metabólico, que es importantísimo. Somos también en la Nacional de Pediatría, somos centro de referencia de alteraciones metabólicas, ahí con la doctora Belmont. Y también hay guías sobre tamiz auditivo. Sin embargo, del 2013, que está publicado en la Ley General de Salud, actualmente al 2016, no se ha llevado a cabo ninguna guía técnica de cómo realizar un tamiz ocular. Lo que me lleva a pensar de que no tenemos ni parte del gobierno, ni parte también nosotros oftalmólogos, hemos presionado para que esto se lleve a cabo. ¿Y esto en qué va a repercusión? Va a repercusión de no detectar en forma temprana los padecimientos oculares que se presentan al nacimiento, que pueden provocar ya sea discapacidad visual o ceguera. Y de todas las alteraciones del nacimiento, hablemos de cardiopatías congénitas, que ya el tamiz cardiológico ya es también en ley desde hace 2 años. El tamiz ortopédico para la luxación congénita de cadera ya es ley desde hace también 1 año. El metabólico, el auditivo. Si hablamos de toda la economía, si hablamos de todo el cuerpo, el ojito es el que tiene más incidencia, más prevalencia de enfermedades susceptibles de ser diagnosticadas. El problema es que el pediatra o el médico en primer contacto que recibe al niño no tiene la capacidad, no tiene el instrumento necesario para hacerlo. Es el oftalmólogo pediatra el que lo puede hacer. Pero no llevamos una guía de cómo realizarlo. Entonces, ya tenemos la ley en la Ley Federal de Salud, ahora sigue el siguiente paso, ya pasaron muchos años, de hacer las guías prácticas y que este tamiz se practique. Realmente hay muy pocos hospitales donde lo realizan y las familias ya se enteran de esto y lo solicitan.
Pero hablemos de lo que yo veo en mi hospital. Como mencionaba, la principal causa de discapacidad o, lamentablemente, de ceguera, que no es lo mismo como bien mencionaba, pero son padecimientos que causan ceguera y es una ceguera prevenible, es retinopatía del prematuro. La retinopatía del prematuro no es una enfermedad que trate en hospitales oftalmológicos. ¿Por qué? Porque son niños de muy bajo peso al nacer, no tienen sobre todo el equipamiento anestésico para hacerlo, entonces nosotros somos este centro de referencia. Vemos más o menos 10 pacientes al mes nuevos, uno con desprendimiento de retina, que es el que causa la discapacidad. Tenemos una ley ya en esto. Este es realmente el problema, el servicio de anestesia, que no tienen un anestesiólogo pediatra y los anestesiólogos generales no pueden dormir a estos pacientes para tratarlos. Otro padecimiento que vemos muy frecuentemente en el hospital, somos un hospital oncológico, es retinoblastoma, que es una mutación genética de las células de la retina, puede ser en la retina o en todo el cuerpo. Vemos aproximadamente 50 a 60 casos nuevos por año, y el problema con estos pacientes es que en algunas ocasiones son bilaterales, y cuando son bilaterales llegan a estadios tardíos, los pacientes pueden tener que ser necesario hacer una cirugía, quitar el ojito en forma bilateral, y lógicamente quedan ciegos. El chiste con el retinoblastoma es lógicamente hacer un diagnóstico temprano. La que sigue. La que sigue. Para que no lleguen. La anterior. Este es un retinoblastoma en estadios avanzados. Aquí es poco lo que podemos ofrecer. Esto es lo que queremos ver, estadios tempranos, y con un tamizaje adecuado estos pacientes los podemos detectar y podemos salvar tanto del cáncer como la visión. Otro problema que vemos en el hospital, nuevamente, que no lo veíamos tanto, es el TORCH. El TORCH es un complejo de toxoplasmosis, rubiola, citomegalovirus, y de 3 años para acá un problema que hemos visto muy importante, Zika. ¿Y por qué lo vemos? Porque son pacientes que aparte tienen problemas neurológicos, cabecitas pequeñas, alteraciones importantes, y estos son pacientes que tienen que ser rehabilitados y vistos por un hospital de alto nivel. También esto es prevenible en muchas situaciones. La cuestión de toxoplasmosis, que era algo muy común cuando yo empecé a estudiar medicina, ya por cuestiones de aseo se ha bajado la incidencia, pero ahorita estamos con problemas con Zika. La que sigue. Esto es una cicatriz, el virus del mosquito que lo transmite, le gusta pegar a la mácula, a la zona de visión fina. No son ciegos, pero sí tienen una discapacidad visual importante. La toxoplasmosis, que ha bajado la incidencia, pero sí lo tenemos. Y por último, teniendo la oportunidad de estar aquí presentes, es algo que si ustedes leen literatura en países del primer mundo, sobre todo de discapacidad visual en edad infantil, esta es la principal causa en los países desarrollados, la discapacidad visual de origen neurológico. Y en Latinoamérica, aquí en México, ni siquiera la tomamos en cuenta, y es algo que no es nuevo, es algo que vemos todos los días. Hay dos tipos de discapacidades, la oftalmológica, que es propiamente lo que estamos tocando ahorita, que son problemas del ojo, pero el ojo es la cámara, el cerebro es el CPU, y el problema con esto es que no lo vemos y es causa muy frecuente de discapacidad visual, sobre todo en pacientes prematuros, no solo por la prematurez, hay hemorragias ventriculares, y esto causa un problema en que la computadora, el cerebro, no capta la información y no la procesa. Y es algo que en países del primer mundo lo vemos y nosotros ni siquiera lo conocemos y no sabemos cómo ni siquiera rehabilitar a estos pacientes. Se rehabilitan de forma diferente a una discapacidad visual. Creo que es la última, la que sigue. Entonces, la medicina preventiva es lo más importante. Realmente, si tenemos una ley, hay que ponerla en práctica, y si ponemos en práctica esto, podemos detectar de forma temprana y hacer una rehabilitación mucho más oportuna a estos pacientes que, si no lo damos, van a tener una discapacidad visual o, en su caso, alguna ceguera. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Juan Carlos Juárez Echenique del Instituto Nacional de Pediatría por su presentación. Vámonos ahora al tema de origen para saber qué son las enfermedades visuales de origen genético, tema que presenta Tania Ordaz.
de la alta especialidad de oftalmogenética del Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana. Gracias. Hola, buenos días a todos. Primero, un agradecimiento a todos los organizadores, del foro, y yo les voy a hablar brevemente sobre los padecimientos visuales de origen genético. ¿Y qué son los padecimientos visuales de origen genético? Pues estos son padecimientos causados por alteraciones en uno o varios genes que van a provocar problemas para ver principalmente. Esto va a llevar a que el paciente y su familia tengan una alteración en la calidad de vida, tanto en mayor o en menor grado, dependiendo. ¿Qué sucede en México con las enfermedades visuales? Pues se sabe que, de acuerdo a datos del Atlas de la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera, por sus siglas IAPB en inglés, se sabe que 2.237.626 personas tienen una deficiencia visual de moderada a grave, y que también se sabe que más de 415.800 personas tienen ceguera como tal. Y también otro dato muy importante es que 1 de cada 1.000 personas presenta una enfermedad ocular de origen monogénico. Y este origen monogénico, bueno, a lo que me refiero es que son enfermedades que están causadas por mutaciones en un gen. Y aquí ya vamos entrando a los términos un poco genéticos. Y de esto sabemos que 129.000 personas se encuentran afectadas actualmente en la Ciudad de México. Dentro de los aspectos genéticos, también se sabe que alrededor del 90% de los genes que se encuentran en el ser humano van a estar expresados en células o tejidos oculares, y que más del 60% de los casos de ceguera infantil van a tener un origen genético. Esto es muy importante para nosotros porque nos obliga a tener una evaluación completa e integral de cada paciente. Y todas las enfermedades genéticas, un 30% tiene repercusión ocular. También esto es muy importante, ya que no solo vamos a encontrar datos clínicos oculares, sino también necesitamos durante la exploración física ver otros datos clínicos que nos llamen la atención, que posiblemente puedan llegar a ser o conformar un síndrome. Y bueno, como les mencioné, este 90% que corresponde a genes que se expresan en células y tejidos del ojo, las mutaciones que llegan a afectar estos genes también pueden afectar distintas estructuras del ojo, como son córnea, cristalino, la retina, la mácula y el nervio óptico como tal. Y bien, ustedes se preguntarán, ¿qué sucede? ¿Cómo se transmite esto? Y antes de pasar a cada uno de los modelos de herencia, me gustaría comentarles que nosotros recibimos en los genes que tenemos, recibimos la mitad de papá y la mitad de mamá. Es decir, tenemos 2 copias de cada uno de los genes. De acuerdo a estos principios, vamos a ir viendo que se pueden transmitir de forma dominante, de forma recesiva y de forma ligada al cromosoma X. Y ya viendo cada una de estas, en el modelo de herencia dominante, pues se refiere a que solo se necesita una copia mutada para poder presentar la enfermedad. Es decir, son individuos que al tener una mutación en un gen pueden expresar esta enfermedad. Solo se necesita una mutación para que pueda estar presente. Y el ejemplo clásico visual que les pongo aquí en esta imagen es la distrofia corneal relacionada a mutaciones en TGFBI. Es un gen que también se expresa en ojo, y lo que el paciente va a llegar a tener clínicamente pues son opacidades corneales, y esto le va a provocar una deficiencia visual. Otra cosa también, otro ejemplo, es el síndrome de Waardenburg. El síndrome de Waardenburg no solo va a tener afectación visual,
también va a tener otras afectaciones, por ejemplo, sordera congénita o al nacimiento, y algunas otras alteraciones en cuanto a la pigmentación tanto de la piel como del cabellito. Por eso es que a nosotros nos obliga, o es muy importante para nosotros, reestudiarlos de forma profunda en la exploración física. En cuanto al modelo de herencia recesivo, a diferencia del dominante, aquí se necesitan 2 copias del gen mutado. Como les mencionaba, recibimos la mitad de mamá y la mitad de papá, entonces aquí es necesario que se encuentren las 2 mutadas para poder presentar la enfermedad. Tenemos unos términos bastante importantes, en especial para este modelo de herencia, el término de portadores. El término de portadores muchas veces pues lo confundimos porque a veces creemos que es porque portan la enfermedad y no, en relación a este modelo de herencia se sabe que es porque portan la mutación, más no tienen la enfermedad. Otro término también sería el de consanguinidad, que sería también el grado de parentesco entre individuos, y la endogamia, que la endogamia es aquellas personas en las que se encuentran relacionadas en una sola área geográfica, que esta área geográfica suele ser muchas veces aislada y es muy frecuente que se suelan emparejar o ocurrir casamientos entre ellos, aumentando la frecuencia de estas enfermedades con un modelo de herencia recesivo. El ejemplo que les traigo es la enfermedad de Stargardt, que ya la vamos a ir escuchando a través de estas pláticas, y esta enfermedad crea una deficiencia visual y que clínicamente pues es muy característica, también ya ha sido muy estudiada. Y en el modelo de herencia ligada al cromosoma X, este modelo es muy especial ya que se sabe que solo los varones van a presentar la enfermedad. ¿Y esto por qué? Porque las madres, ellas son portadoras de la mutación. Ellas pueden transmitir el cromosoma X con la mutación a solo sus varones. Y el varón, al no tener un complemento que le contrarreste esa deficiencia de función, va a presentar la enfermedad. El ejemplo que les traigo es el daltonismo, que es la discapacidad de ver los colores, incapacidad de ver los colores, y la retinosquisis ligada al X, que también pues, se trata de una degeneración macular y pueden ocurrir varios desprendimientos de retina. Y bien, bueno, las principales enfermedades visuales de origen genético en general, estos son el grupo que les traigo, y de aquí varios datos que fueron sacados de acuerdo a la frecuencia internacional de cada una de las enfermedades. Las distrofias retinianas, que afectan cerca de 43,000 mexicanos, en especial la enfermedad de Stargardt, que en alrededor del 16,000 afectan también en México. El glaucoma congénito primario, en cerca de 6,000 afectados. Las distrofias corneales como tal, en 11,000. Las malformaciones de ojo, anoftalmia, microftalmia, que en términos puristas se refiere a la ausencia del ojo para anoftalmia, y microftalmia, pues sí, un ojo pequeño, en cerca de 3,900 afectados en México. Y las formas sindrómicas que, como les comentaba, es muy importante realizar esta exploración exhaustiva. Y les quiero hablar un poquito de la maurosis congénita de Leber, ya que esta enfermedad es muy importante porque es la distrofia retiniana hereditaria más grave, tiene una prevalencia de 1 en 33,000 y afectan cerca de 3,900 habitantes en México. Causa el 20% de la ceguera infantil, y esta enfermedad característicamente es de origen temprano, o sea, los pacientitos llegan a los 6 meses, al año de edad, con déficit visual. Y lo importantísimo de esta enfermedad es que, pues ya hablaban de las terapias génicas, ya existe, ya es una realidad. Y bueno, para concluir, les menciono que el asesoramiento genético para nosotros es muy importante. Se tiene que realizar una historia clínica completa,
una exploración física, un diagnóstico clínico posible y un diagnóstico molecular a realizar. También a partir de esto pues se tienen que dar algunos riesgos de recurrencia y el pronóstico de la misma enfermedad y si es posible platicar sobre las terapias génicas que actualmente ya están ya están disponibles. Sería todo, muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Tania Ortaz, interesantes los datos que nos presenta para comprender mejor este padecimiento. Vámonos ahora a otro tema que complementa al anterior y se titula Identificando la causa de las enfermedades visuales genéticas, que nos presenta la doctora Marisa Cruz Aguilar, técnica en investigación del Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana. Adelante. Hola, buenos días. Agradezco de antemano la invitación y efectivamente, como lo comentaron, quiero complementar la plática de la doctora Tania Ordaz, dándoles un poco de conocimiento acerca de cómo es que identificamos cuál es la causa de las enfermedades visuales genéticas. Esto lo hacemos como una forma ya de rutina en el Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana, que es donde estamos trabajando arduamente. La siguiente, te digo hasta dónde. ¿Otra? Hasta ahí, ok. Bueno, muchos de los que ustedes hayan asistido al servicio de genética en el Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana estarán familiarizados con el procedimiento que se sigue para llevar a cabo la estrategia del diagnóstico genético. Cuando llegan al servicio de genética los pacientes, un médico genetista o especialista en oftalmogenética hace una evaluación clínica del paciente y elabora una historia clínica en donde pretende identificar todos los datos u otros datos clínicos que junto con la generación de una representación gráfica de la organización de la familia del paciente le va a dar como más datos y más evidencias de cuáles son las enfermedades más recurrentes e importantes en la familia y cuáles son los patrones de herencia bajo los cuales se está transmitiendo la enfermedad en los miembros de esa familia. Aquí podemos ver, por ejemplo, un ejemplo de un genograma en donde se determinan a todos los pacientes, a todos los familiares que están afectados, cuáles son las relaciones que existen entre los miembros de esa familia, cuáles son las enfermedades más comunes que se padecen y cuántos de ellos están, en cada una de las generaciones, están padeciendo actualmente la enfermedad. Entonces, con este genograma, el médico genetista tiene la facultad de detectar los patrones de las enfermedades hereditarias. ¿Por qué es importante saber cómo se está transmitiendo la enfermedad a través de los miembros de la familia? Porque le permite establecer un diagnóstico presuntivo, pero más aún decidir cuál es el tipo de estudio genético que va a identificar las modificaciones o mutaciones que causan la enfermedad del paciente. Actualmente existen métodos de vanguardia que nos permiten generar el diagnóstico genético y que se basan en la secuenciación del ADN del paciente. Aquí quiero hacer un pequeño corchete para contextualizar a qué me refiero con este término de secuenciación del paciente. Recordemos, tal como ya nos lo dijeron anteriormente, que todas las características físicas de un individuo las hereda de sus padres a través de los genes. Los genes, entonces, vamos a considerarlos como si fueran un libro que ha sido escrito con solo 4 letras, que aquí las representamos como A, T, C y G, y que en el contexto biológico de la célula hacen alusión a los bloques principales que forman a los genes conocidos como nucleótidos. Estos nucleótidos, entonces, o estas letras, van a estar ordenadas
y combinadas de tal manera que van a contener información necesaria para cada uno de los rasgos o características de un individuo, como pueden ser la estatura, la complexión, el color de ojos, la forma de la nariz, etc. Entonces, si nosotros consideramos que las características físicas de un individuo están publicadas en una serie de instrucciones en los genes, y que el genoma humano está comprendido por 25,000 genes, entonces vamos a encontrar en todo ese genoma alrededor de 3,000 millones de letras en donde está almacenada toda la información que corresponde a las características de un individuo. Eso, en conjunto, los genes con todas estas millones de letras constituyen lo que es el ADN. Entonces, ¿a qué me refiero con el término secuenciación del ADN? Pues me refiero a una metodología que utilizamos en el laboratorio que nos permite conocer el orden de estas letras y que componen cada gen. Entonces, dentro de la secuenciación del ADN vamos a tener dos tipos de secuenciación, una conocida como Sanger y otra de mayor vanguardia conocida como secuenciación de siguiente generación. ¿Qué es la secuenciación Sanger? Se los voy a definir así muy simplista. Es un método que nos va a permitir conocer un número limitado de letras en cada gen y que nos va a aproximadamente 800 nucleótidos y que nos va a indicar cuál es el orden que llevan esas letras dentro de ese gen. ¿Cuándo decidimos hacer una secuenciación Sanger? Bueno, cuando tenemos un paciente que presenta una enfermedad ocular en la que ya se conoce cuál es el gen que está causando esa enfermedad y que mayoritariamente sea un solo gen en donde existen variaciones o mutaciones que están causando la enfermedad. El resultado que obtenemos de esta secuenciación Sanger lo podemos ver. Lo podemos ver en estos diagramas de picos que tienen diferente color y que hacen alusión a cada una de las letras, de las 4 letras que les comentaba, y que cuando comparamos con una persona sana ese diagrama del paciente con el de una persona sana, podemos determinar dónde están los cambios que pudieran estar siendo asociados a la enfermedad del paciente. Con este ejemplo quiero mostrarles cómo es que se hace cómo nos permite la secuenciación Sanger determinar la causa de la enfermedad oftalmológica del paciente. Aquí vemos un ejemplo de una familia con distrofia corneal granular. El genograma nos permite ver que existen varios miembros de esta familia afectados en cada una de las generaciones. En la figura, donde vemos los ojitos, podemos ver que estas personas afectadas presentan opacidades granulares en la córnea, lo cual es una característica de esta enfermedad de distrofia corneal granular. En este padecimiento ya se sabe que el gen causal es el factor de crecimiento tisular o TGFBI y mediante secuenciación Sanger pudimos determinar que existe un cambio de una letra C, que sería lo normal que debería de estar escrito en ese G. Esa C cambió por una T y entonces esta es la causa de esa opacidad en la córnea de nuestros pacientes. Ahora bien, tenemos otro tipo de técnica de secuenciación que es la de nueva generación o NGS. ¿Y en qué consiste esta? Bueno, pues es una metodología muy similar a la de Sanger, pero en la cual podemos secuenciar simultáneamente múltiples genes o incluso genomas completos de individuos en un tiempo reducido y a menor costo. ¿Cuándo hacemos NGS? Cuando tenemos pacientes que presentan enfermedades que pueden ser causadas
por más de un gen. Estas pueden ser generalmente distrofias retinianas, de las cuales se sabe que pueden ser causadas por alrededor de 270 genes. Uno de esos 270 genes, en las cuales se engloban también las retinosis pigmentarias, la amaurosis congénita de Leber y la enfermedad de Stargardt. Entonces, para hacer esta NGS, ¿cuándo hacemos entonces NGS? Cuando tenemos enfermedades con una alta heterogeneidad genética. Con este ejemplo quiero mostrarles cómo esta secuenciación de nueva generación no solamente nos permite determinar cuáles son las mutaciones en los genes o en el gen que está causando la enfermedad, sino que también es una herramienta muy valiosa porque permite determinar con precisión el diagnóstico de un paciente. Aquí les muestro este caso, que es una niña de 9 años que desde muy temprana edad tiene problemas visuales, se cae frecuentemente, choca con los objetos, tiene problemas para ver en los lugares oscuros, no distingue perfectamente, no distingue los colores, y los datos heredofamiliares nos muestran que es el único caso en la familia y los padres son consanguíneos. Siguiente. Aquí los datos clínicos oftalmológicos nos muestran unas pequeñas depósitos de pigmento en la retina que son muy característicos de lo que se conoce como una distrofia, como una probable retinitis pigmentosa, pero dado la temprana ya se me fue la idea, perdón. El padecimiento empezó a muy temprana edad, pues también puede estarse asociando con una amaurosis congénita de Leber. Al hacer la NGS, se determinó hacer esta NGS porque era un caso esporádico. Se tienen descritos 22 genes que pueden ser causales para amaurosis congénita de Leber y más de 60 de ellos pueden estar asociados con retinosis pigmentaria. Entonces, como tenemos varios genes en los cuales buscar mutaciones que pudieran estar asociados con la enfermedad de la paciente, pues se hizo la secuenciación por NGS utilizando un panel que contiene secuencias para 4,000 genes, entre ellos algunos relacionados con enfermedades oftalmológicas. ¿Qué fue lo que encontramos? Una mutación en el gen RDH12 que se caracteriza porque hay una pérdida de 5 nucleótidos y esa pérdida de 5 nucleótidos se encuentra en los 2 alelos del gen RDH12. Esta mutación ya se encontraba descrita en la literatura y también la presentaban familias de población francesa, y se sabe que del 4 al 5% de los casos de amaurosis congénita de Leber están relacionados con este gen. Entonces, como podemos ver en este caso, la secuenciación de NGS permitió determinar el diagnóstico preciso en esta paciente. Como les comentaba anteriormente la doctora Tania, algunos pacientes que tienen amaurosis congénita de Leber pueden ser candidatos para terapia génica, que ya se está practicando de manera normal. ¿Cuáles puntos quiero que se les queden grabados y que se vayan con ese aprendizaje el día de hoy? Que bueno, que los estudios genéticos basados en la secuenciación del ADN son importantes porque permite identificar las variaciones o mutaciones en el ADN que causan las enfermedades visuales, permite establecer diagnósticos genéticos precisos y determina en las familias quiénes son portadores de las mutaciones para que pues, puedan tomar mejores decisiones y proporcionar un consejo genético adecuado para ayudar también en la toma de decisiones de las familias, y en algunos casos también contribuye a establecer opciones terapéuticas cuando las hay para algunas enfermedades oftalmológicas.
Gracias. Agradecemos a la doctora Marisa Cruz su valiosa exposición y estas recomendaciones para la secuenciación del ADN y conocer más acerca del paciente. Y bien, ya que hemos conocido un poco de las causas, vámonos ahora con el tratamiento, por lo cual vamos a presentar el tema los beneficios de los estudios genéticos en pacientes con discapacidad visual de origen genético y estado actual de los tratamientos de enfermedades visuales hereditarias que presenta el doctor Óscar Chacón Camacho, médico genetista del Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana. Adelante. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, Liz Smith, Pamela, al doctor Centeno. Gracias al Senado por abrir las puertas, a la senadora, a su grupo de trabajo. Y gracias a todos ustedes por estar por acá acompañándonos. Yo les voy a hablar un poquito de los beneficios, ¿sí? Y parte de la terapéutica que existe hoy en día. Vamos a ver. Ok, este es un diagrama general, una figura a través del tiempo, ¿sí? Donde podemos ver que la oftalmología, ¿sí? Es la especialidad más importante, ¿sí? Dentro de la genética y siempre ha ido a la vanguardia con la genética. Prácticamente desde los inicios de la medicina, el padre de la medicina, Hipócrates, filósofos como Aristóteles, describieron las características oftalmológicas relacionadas a la familia. Entonces se ven las primeras descripciones a ellos. Mucho tiempo después, el padre de lo que es la genética, Mendel, hizo sus leyes. Relacionado a Mendel, más o menos contemporáneamente, un señor que se llamaba Leber, sí describió un tipo severo de ceguera, principalmente en niños. A principios del siglo XX, las primeras características mapeadas en cromosomas sí son para enfermedades oftalmológicas, de ahí esta relación muy estrecha. En 1920 se crea el Departamento de Ética para Oftalmología, siendo la primera especialidad en tener ética investigación muy importante para nosotros. En los años 50 del siglo pasado, ¿sí? Se descifra el DNA. En los años 70 se describe una técnica, como nos dijeron, que se llama PCR, muy importante hasta la fecha, ¿sí? En los 80s, muy relacionado al ojo y genética, se clona el primer gen relacionado a cáncer, el cual es el retinoblastoma. Entonces, de ahí también la vinculación. En el año 1989, la primera enfermedad que se describe relacionada al ADN mitocondrial es la atrofia óptica de Leber, también debida a este mismo señor, ¿sí? En el año 2000, la primera terapia, una de las primeras terapias con éxito en animales, terapia génica, ¿sí? En un perrito, se hace para la maurosis congénita de Leber. Relacionado a este tema, en el año 2003 se secuencia todo el proyecto del genoma humano, se empiezan a dar las nuevas herramientas o tecnologías de las cuales nos hablaron anteriormente, principalmente la secuenciación de siguiente generación. En el año 2007 comienza la terapia en niños para amaurosis congénita de Leber. En el año 2011 inicia para otra enfermedad muy importante, la enfermedad de Stargardt. Sí, en el año 2015 se agregan unos 10 genes más para terapia, ya todo esto en personas. Y algo muy importante, a principios del año pasado, finales del 2017, inicia o ya se aprueba la terapia para amaurosis congénita de Leber, o sea, ya salió al mercado una terapia donde ya las personas ya pueden comprar su tratamiento. Ok, entonces antes de la llegada de lo que era la tecnología de siguiente generación o las nuevas herramientas diagnósticas, ¿sí? Había algo que se llamaba odisea diagnóstico. Podían pasar muchos años para este tipo de enfermedades para llegar a
un diagnóstico en promedio, aproximadamente 6 años, sí, pero podían pasar entre 5 a 30 años de estudios donde un paciente se le podían hacer, la que sigue, de favor, se le podían hacer decenas. Esa es una tabla donde viene un listado de estudios que se le podían hacer a un paciente sin llegar realmente a un diagnóstico. A partir de la introducción de lo que es la secuenciación de siguiente generación, ¿sí? Ese tiempo de espera de 6 años en promedio se ha cortado generalmente a 3 meses a 5 meses para la mayoría de las enfermedades, en la cual se puede dar un diagnóstico y con esto un tratamiento y un cuidado adecuado para lo que es el paciente. La que sigue, de favor. Okay. ¿Cuál es la importancia de los exámenes genético-moleculares? 1, acortar este tiempo de odisea diagnóstico. Generalmente nuestra meta es acortarlo desde que llega el paciente, tal vez a menos de 6 meses o dentro de un año tener un diagnóstico seguro, con el fin de que mejoremos el cuidado, manejo y tratamiento y dar un adecuado consejo genético y una adecuada también planificación familiar, incluyendo ofrecimientos de diagnóstico prenatal, detección de portadores y el desarrollo de nuevas terapias. La que sigue, por favor. ¿Cuál es la importancia del diagnóstico molecular? Tanto para pacientes como familiares y también para nosotros como médicos. 1, el paciente siempre quiere saber cómo ocurrió la enfermedad, qué es lo que la causa, ¿sí? Segundo, ya teniendo la causa, ¿qué es lo que le espera? ¿Cuál es el pronóstico? Nosotros en términos médicos. Tercero, el paciente quiere saber si hay algún tipo de tratamiento o terapia que se le pueda ofrecer. Y cuarto, también muy importante, muchos pacientes quieren saber qué le puede pasar a sus hijos o su familia o familiares más directos. Nosotros con los estudios de diagnóstico molecular podemos ya ofrecerle y darle beneficios a estos pacientes. Okay. Yo pongo 8 propósitos o 8 beneficios para el paciente, ¿sí? Con los estudios moleculares. Vamos a comenzar uno por uno y los vamos a ir ejemplificando. La que sigue, de favor. Para enfermedades que nosotros llamamos muy heterogéneas, tanto genotípicamente como fenotípicamente, ¿qué quiero decir? Sí, puede haber enfermedades que son causadas por muchísimos genes. Antes de la tecnología que hay ahora, íbamos gen por gen haciendo los estudios. Nos podíamos tardar 20 o 30 años en esta odisea, ¿sí? Sin llegar a un diagnóstico, ¿sí? O cuando hay fenotipos realmente severos, donde no tenemos ninguna pista de cuál puede ser el origen, las herramientas nuevas de diagnóstico nos pueden decir de forma rápida, ¿sí? Que esta familia puede tener una mutación específica. Este es un ejemplo de una familia poblana. Se estudiaron como 6 o 7 años antes de las tecnologías, se hicieron 6, 7, 8 genes, se secuenciaron hasta que llegó la tecnología, se vio que este gen era el involucrado. Ya se le dio un adecuado tratamiento y un adecuado consejo a la familia. La que sigue. No solo las familias se pueden ver beneficiadas o individuos, ¿no? También comunidades, ¿no? Hemos estudiado comunidades como esta en Tlaxcala, ¿sí? Donde tienen diversas personas con ceguera y malformaciones en el ojo, ¿no? A tal grado que el periodismo local, estatal y ya nacional sacan artículos pidiendo ayuda para tratar de identificar qué es lo que le está pasando a esa población. ¿Sí? Nosotros hemos estudiado ya diversas poblaciones y hemos llegado a un diagnóstico con estas herramientas. La que sigue, pronóstico, ¿sí? Hay muchas enfermedades en las cuales ya identificando la causa podemos llegar a un pronóstico, como el ejemplo para distrofias retinianas, mutaciones específicas, podemos saber si esta enfermedad va a ser progresiva, si esta enfermedad puede ser estacionaria, incluso hay algunas que pueden tener mejoría estacionaria y tener progresividad en empeorar. Muchas variantes genéticas también pueden predecirnos un riesgo para X enfermedades, como la degeneración macular relacionada a la edad, que es la causa de ceguera número 1 en personas de la tercera edad. Para personas con una tumoración en el ojo, como la enfermedad de von Hippel-Lindau, ¿sí? El saber la mutación también nos puede dar pautas
porque podrían desarrollar otros tipos de cánceres en un futuro. Entonces, a estos pacientes los podríamos tener en una estrecha vigilancia para evitar complicaciones, principalmente de cáncer. La que sigue. Okay. Ciertos fenotipos también nos dan información sobre el gen. Este es un ejemplo de manchas en forma de moneda. La causa es un gen que se llama CRB1. Esta es la famosa enfermedad de Stargardt que se llama FLEX. Si nosotros vemos fenotipos así, nos guían rápidamente para conocer un gen y actuar inmediatamente. Para eso también nos sirve el examen genético. La que sigue, de favor. Sí, para ciertas enfermedades o grupos de niños como este, el identificar una mutación nos puede dar pautas para saber qué vía está involucrada en la patogénesis de esta enfermedad, de modo que pueda haber tratamientos, como es el caso de estos niños. Hay tratamientos novedosos que se les puede ofrecer ya porque se conoció y se identificó la mutación. La que sigue. En muchos casos se les puede dar diagnóstico prenatal también a pacientes que se embarazan con alguna enfermedad. Este es un ejemplo de la que vimos, enfermedad de von Hippel-Lindau, una persona embarazada, se le hizo el estudio a las 11 semanas de embarazo. Esta es la mamá, la hermana, y salió un producto que es totalmente sano, ¿sí? A la fecha el producto ya tiene cerca de 8 años y no tiene ninguna sintomatología. Entonces pudimos darle a los familiares un descanso, un alivio de que su hijo no iba a presentar la enfermedad, a pesar de que era una enfermedad autosómica dominante con un riesgo de hasta el 50%. La que sigue, de favor. Últimamente, sí, esto comenzó como un proyecto en Stargardt. Empezamos a crear un mapa. Después de este estudio en Stargardt, vimos que habían varias personas en ciertos pueblos. Decidimos construir mapas para empezar a identificar de dónde provenían todos estos pacientes. Entonces, a la fecha es un mapa más o menos actual. Hemos tenido muchos pacientes ya incluso de fuera de México, Venezuela, Colombia, que por aquí nos acompañan, también de República Dominicana, de Costa Rica, ¿no? Pero nuestro objetivo es ampliar aún más esto y definir más de dónde vienen todas esas mutaciones. La que sigue. De modo, identificando todas estas mutaciones en algunos poblados, nosotros podemos predecir si viene algún paciente de poblados cercanos, podemos predecir que a lo mejor tienen la misma mutación genética y de esta forma hacerle el estudio rápidamente y directamente como los pacientes de los poblados de donde vinieron. La que sigue, de favor. Sí, nosotros también podemos, por medio del examen molecular, sí, identificar genes nuevos, dar nuevas vías, sí, y también ofrecer tratamientos dependiendo del gen identificado y las vías identificadas. La que sigue. Okay. Por último, la terapéutica también muy importante para nosotros. Nosotros con un examen molecular y teniendo la causa, nosotros podemos involucrar a los pacientes ya a muchos tipos de terapias. Ese es un listado, se ve muy chiquito, pero ya son todas las terapias que se están llevando a cabo, al menos de terapia génica, en la cual podemos introducir a nuestros pacientes o reclutarlos a diversos estudios, aunque no sean aquí en la República Mexicana. La que sigue. Hay actualmente, sí, si uno pone en una página de internet, actualmente 130 estudios donde podemos nosotros involucrar a los pacientes o reclutarlos o mandarlos para que puedan ser estudiados y se les ofrezca también algún tipo de terapéutica. Todo esto aún de manera experimental, ¿sí? Por último, la que sigue, de favor, quiero presentarles unos videos. Sí, es de ya una terapia génica ya aprobada, maurosis congénita de Leber, okay, para RP65, donde son niños que prácticamente nacen con ceguera. Vamos a tener un ejemplo en la parte superior de un niño, ¿sí?, que ha sido tratado un ojo y el otro no. En la parte que vamos a ver superior no ha sido tratado el ojo. ¿Sí? Se le pone al niño en un laberinto, se le tapa el ojo que fue tratado y lo único que se le pide al niño es que trate de seguir el laberinto y que llegue hasta la puerta para salir. Okay, ese es el ojo tratado. No tratado, perdón. El niño prácticamente se le dificulta un montón el estar siguiendo el laberinto
Si se oye el video, si lo adelantamos, porque dura cerca de unos 7 minutos en salir, ¿sí? Ajá. Y el niño prácticamente es esos que le es muy difícil y que no ve prácticamente nada, ¿sí? Este es un niño que fue tratado en el otro ojo que vamos a ver ahorita. Ahí sale ya, pero tardó aproximadamente unos 7 minutos en salir. El otro video que vamos a ver es el ojo tratado. Fue 90 días después del tratamiento, la prueba que están haciendo. Ajá. El de abajo, por favor. Ok, ahí es el mismo niño. Y sigue el laberinto. Ese es el ojo tratado. Todo esto se hizo con terapia génica. Es un vector que se inyecta subretinianamente con el gen normal. Una sola dosis en un ojo. ¿Ok? La prueba es contundente, ¿no? Sí, la terapia sirve. Entonces, yo invito a todos, sí, los que estamos aquí, a que se nos unan a trabajar, que trabajemos juntos. Sí, muchas gracias. Agradecemos al doctor Óscar Chacón sus valiosas aportaciones para realizar un diagnóstico adecuado y, por supuesto, un tratamiento oportuno y también adecuado. Muchas gracias, doctor. Seguimos ahora con la exposición del doctor en Ciencias, Juan Carlos Centeno Ruiz. Él es jefe del Departamento de Genética del Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana, que nos presenta las aportaciones internacionales del Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana al estudio de pacientes con enfermedades visuales hereditarias. Gracias por la presentación. Buenas tardes a todos. Agradezco la invitación, la organización, a Pamela, a Lismit, al equipo de la senadora Galás por abrirnos las puertas del Senado para platicar con ustedes esta temática que ya se ha abordado de manera interesante. Vamos ahora a ver las aportaciones o el trabajo que hemos hecho los últimos 14, 15 años en el Conde de Valenciana en este tema de las enfermedades visuales de tipo hereditario. Aquí tenemos el instituto. El instituto se encuentra en la colonia Obrera, fue inaugurado en febrero de 1976 y es una institución de asistencia privada, no es pública, no es privada, no tiene fines de lucro, pero tiene una peculiaridad que no tienen otras instituciones, que es contar con un área de investigación que se creó en el año de 2004. Y esa área, la siguiente por favor, esa área, como vemos aquí, está constituida por departamentos de biología celular, departamentos de inmunología, microbiología y genética, todo enfocado a enfermedades de ojo, enfermedades visuales, y el área que nosotros estamos trabajando en este momento es el área de genética, que estamos presentando estos trabajos. La siguiente, por favor. Aquí está. Uno de los intereses de nuestro equipo, de nuestro departamento de genética desde el inicio, han sido las distrofias retinianas. ¿Por qué? Porque son muy frecuentes, uno en 3.000, parecería baja la frecuencia, pero en hospitales de concentración ya no es tan baja. Son hereditarias, progresivas. Si ustedes comparan la retina normal que tenemos aquí a la izquierda, vean ustedes los fenotipos, cómo se ve la retina en un caso de retinosis pigmentaria, en un caso de enfermedad de Stargardt que se afecta a la parte central, y así, viendo el fondo del ojo del paciente, la retina, podemos dar un diagnóstico clínico presuntivo. Pero como ya se ha dicho aquí antes, los diagnósticos clínicos no son definitivos porque se pueden confundir algunos fondos de ojo. Por lo tanto, la siguiente, por favor. Es importante hacer estudios genéticos en este tipo de pacientes. Empezamos hace 14, 13 años estudiando familias de retinosis pigmentaria. Un ejemplo de esto es una familia que vive prácticamente pegado a la zona de Teotihuacán, la zona arqueológica Teotihuacán, en San Juan Teotihuacán, papás sanos, vean ustedes, 1, 2, 3, 4 hermanos afectados, los símbolos en negrito son los hermanos afectados, esto es una herencia recesiva, los papás son primos segundos,
y en ellos encontramos una retinosis pigmentaria, pero además tenían otras enfermedades oculares, por ejemplo, un ojo muy pequeñito, tenían desprendimiento de retina, de manera que este síndrome fue un síndrome nuevo que pudimos describir en ese momento. Esto nos da una idea de cómo hay enfermedades nuevas. No se han descrito todas las enfermedades humanas, ni siquiera se han descrito todas las enfermedades oculares, y en este caso de esta familia describimos esta nueva enfermedad. La siguiente, por favor. Tenían un cuadro clínico, como decía, retinosis pigmentaria. Si veíamos la retina en una tomografía, se veía un desprendimiento. Y bueno, lo que se quiere hacer, la siguiente, por favor, después de esto, es encontrar cuál es el gen mutante. Recuerden que es una enfermedad nueva, tuvimos suerte y encontramos que un gen que se llama MFRP es el causante de esta enfermedad. Pues dijimos, eso fue en 2006 más o menos, dijimos, pues está bien, esto va a ser rarísimo, no se va a volver a presentar, pero la sorpresa fue que después de eso encontramos más familias en México, en España, Italia, Bélgica, Estados Unidos. Muchas de estas familias fueron estudiadas en nuestro laboratorio porque nosotros describimos esta enfermedad y nos mandaban las muestras de estos pacientes. De manera que ahora es una enfermedad, un síndrome de retinosis pigmentaria bien definido, bien caracterizado, y como dato adicional, en este año, en mayo de 2019, se acaba de publicar un trabajo en donde ya se está haciendo terapia génica para pacientes que tienen mutación en este gen que se llama MFRP. Quizá no es de las causas más frecuentes, pero es un ejemplo de cómo se llega desde la primera familia o el primer paciente hasta desarrollar una terapia génica. En 10 años, 8 años, seguramente esto ya va a ser una realidad para pacientes y ya van a estar beneficiados por este tipo de tratamiento. La siguiente. Pero es muy complicado el estudio de la retinosis pigmentaria y de las distrofias retinianas en general, porque ya se ha mencionado, lo han dicho anteriormente, hay más de 200 genes posibles. En cada paciente, en cada familia es uno. El reto es encontrar cuál de esos 200 es el que está mutado en esta familia. Y además, uno diría, bueno, me guío por el árbol genealógico. La mitad de los pacientes que llegan con retinosis pigmentaria o enfermedades relacionadas son casos únicos, no hay otra familiar afectado, por lo tanto el árbol no me va a servir para hacer una deducción de qué gen pudiera ser o de qué tipo de herencia. Y para eso, la siguiente, por favor, como ya se mencionó, se usa la tecnología novedosa que se llama secuenciación de siguiente generación. Ya no es secuenciar o analizar gen por gen, sino es secuenciar todos los genes posibles o incluso todo el genoma, como ya se mencionó. Esto es algo impresionante, la secuenciación de siguiente generación. Yo siempre la comparo con antes de la imprenta y después de la imprenta. Cuando los libros se hacían a mano y se hacían las copias a mano y luego que se inventó la imprenta. Así es, ¿sí? Y esto ha revolucionado la biología, la medicina y el diagnóstico de enfermedades. Bueno, hicimos un estudio, son 139 pacientes con retinosis pigmentaria y enfermedades relacionadas. Es el estudio más grande en Latinoamérica que está por publicarse ya muy pronto. La mayoría de los pacientes son de retinosis pigmentaria recesiva, como sucede en todas las partes del mundo, pero también hay retinosis pigmentaria dominante y algunos otros fenotipos como enfermedad de Stargardt o amaurosis de Leber, que ya se mencionó. La siguiente. Bueno, lo que se quiere siempre es encontrar la mutación causante. ¿Qué tasa de éxito tuvimos utilizando secuenciación de siguiente generación? Pues un 70% aproximadamente, lo cual es muchísimo. Como ya se mencionaba, antes de estudiar a un paciente, una familia podía llevarte años y no llegar a la identificación de la mutación causal de la enfermedad. Aquí lo logramos en 70%, la mayoría de los casos son casos de retinosis pigmentaria. La siguiente, por favor. Y vean ustedes, esto es importante, cada una de las barritas que ven aquí representa un gen alterado en estos pacientes. Es decir, por ejemplo, ABCA4, que es el gen de la enfermedad de Stargardt, por cierto, lo encontramos mutado en 8 pacientes de nuestro grupo, y en segundo lugar CRB1, que ya se ha hablado también, 7. Y vean ustedes aquí, está enmarcado RPE65, porque es el gen que tiene la terapia ya desarrollada. Son 6 pacientes de nuestro grupo, pero si juntamos a los hermanitos, a los primos de estos 6, tenemos 12 pacientes que ya son candidatos a la terapia génica, ya bien identificados, ¿no? Se menciona, es muy caro, sí, es muy caro, $400,000 por ojo, así que son 16 millones de pesos. Pero yo les quiero poner un ejemplo. La secuenciación del genoma humano hace algunos años
costó 3,000 millones de dólares. 3,000 millones de dólares. Y secuenciar eso mismo ahorita te puede costar 10,000 pesos. Entonces, así como se veía imposible secuenciar un genoma después de lo que se hizo, así se va a lograr también las terapias génicas para estos pacientes. Lo importante es identificarlos, quiénes son candidatos en este momento y quiénes probablemente más adelante. La siguiente, por favor. Aquí está el medicamento Luxturna, es una inyección subretiniana, como se mencionaba, es una sola aplicación y esto dura para muchos años. Todavía hay evidencia que hay que recabar, pero está funcionando como ya se vio en el video del doctor Chacón. La siguiente, por favor. Otros gracias. Intereses que hemos tenido en pacientes con enfermedades visuales son las malformaciones de ojito o pacientes que nacen sin ojo, se llaman anoftalmia, o pacientes con ojo pequeño, microftalmia. Fuimos los primeros en demostrar que un gen que se llama SOX2 puede tener alteraciones grandes, es decir, se pierden muchas letras, ya lo que decía la doctora Marisa, esas letras que forman los genes, pues aquí se pierden muchas letras y los pacientes que tienen esa pérdida de letras en SOX2 nacen sin ojitos, sin ojos y también tienen malformaciones cerebrales y esa alteración, la siguiente, ya es una de las más conocidas en todo el mundo, para niños con anoftalmia y microftalmia. Acabamos de publicar con investigadores de la Clínica Mayo en Estados Unidos una serie grande de pacientes con alteraciones en SOX2, de manera que cuando llega un paciente con microftalmia, anoftalmia, lo primero que pensamos es que puede tener alteración en SOX2. La siguiente. Ya además de hacer SOX2, si es negativo, utilizamos secuenciación de siguiente generación para buscar otros genes en pacientes con malformaciones de ojo. Ven aquí, por ejemplo, una familia, abuela con microftalmia unilateral, la madre con microftalmia y el nieto con una microftalmia bilateral. Por secuenciación de siguiente generación rápidamente encontramos la alteración y algunos otros fenotipos, estos dos hermanos de Chiapas. La siguiente. Esto ya lo mencionó el doctor Chacón, no lo voy a tocar. La siguiente. Y también comentarles que hay enfermedades genéticas que se manifiestan en la vida adulta. No todo lo genético se manifiesta en el nacimiento. Hay una enfermedad que se llama distrofia muscular oculofaringia. Tienen 3 cosas los pacientes. Uno, se empiezan a caer los párpados, se llama ptosis, se le empiezan a bajar los párpados. Disfagia, empiezan a tener dificultad para deglutir, primero sólidos y luego líquidos. Y debilidad muscular de tipo proximal. Ven ustedes, aquí la paciente no es que cierre los ojos, sino que está sus párpados caídos y aparenta estar con los ojos cerrados. La siguiente, ven ustedes una misma paciente en edad joven, no tiene ninguna manifestación y ya al llegar a la edad adulta pues tenemos esta problemática de la ptosis. Esto se puede reparar con cirugía, pero luego vuelven a caer los párpados. Bueno, esto lo empezamos a estudiar hace 12 años, pensamos que era algo muy raro. En México no había ningún reporte de casos, la siguiente, y a la fecha llevamos más de 100 pacientes diagnosticados por genética de esta enfermedad. ¿Esto qué lecciones nos da? Uno, que hay enfermedades que se creen raras y no son tan raras, lo que falta es investigación. Hay enfermedades que se piensan raras y no son raras, lo que falta es pensar en ellas y tener una herramienta diagnóstica. Estos pacientes llegan a veces con mucho dinero gastado porque están pensando los médicos en otro diagnóstico, biopsias, electromiografías, resonancias magnéticas, y con una prueba genética que te puede costar menos de 500 pesos puedes hacer el diagnóstico, pero hay que pensar en esa enfermedad. La siguiente. Y ya para finalizar, lo que comentaba el doctor Chacón, ya estamos pasando de establecer el patrón de herencia, hacer el diagnóstico preciso con la secuenciación de siguiente generación, a otras etapas como son la construcción de registros de enfermedades. Es importante que en un país de 120 millones de personas sepamos dónde tenemos ciegos por retinosis pigmentaria, ciegos por una distrofia corneal, débiles visuales por un problema de nervio óptico, y ya lo estamos haciendo en Tlaxcala, como mencionaba Óscar Chacón, pero también en algunos poblados de Tabasco, en el centro del país, sobre todo en el Estado de México, hay una región en el Valle de Toluca con muchas enfermedades Stargardt, y eso nos permite además poder tener acceso a ensayos clínicos. Si tenemos el diagnóstico genético del paciente, podemos decirle, tú sí eres candidato a un ensayo clínico o tú en este momento no. Entonces, los beneficios de la secuenciación de siguiente generación pues, son muy importantes. ¿Qué tenemos que hacer? Democratizarlo,
que no sea solamente accesible para algunos pacientes y para otros no. Entonces yo creo que a este camino vamos, pero si todos apoyamos y aprovechando que estamos en este foro, pues también pedir el apoyo de las autoridades y agradecerles a ustedes su presencia y muchas gracias. Agradecemos al doctor Centeno por darnos este panorama de las enfermedades raras pero no invisibles. Bien, vamos a realizar una breve pausa de tan solo 10 minutos. Al finalizar el segundo bloque vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas. Continuamos.